Hola mi queridísimo Piscis, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial de la luna nueva en Acuario. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Piscis, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Piscis, millones de gracias de corazón. Dicho esto, ¿qué es lo más importante para mí? Quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Piscis. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte para esta luna nueva. También decirte que voy a utilizar solamente 2 oráculos y una baraja del tarot, para ver qué nos aconseja, qué semilla tienes que plantar para ese nuevo comienzo de esta luna nueva en Acuario. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, se volteó. Fíjate, el Rey de Copas. Esta carta, el Rey de Copas, maneja la energía de Cáncer, mi queridísimo Piscis, y nos viene a decir pues que vas a tener esa sabiduría en esta luna nueva, que vas a ser un personaje pues que vas a tener pues muy sabio, ¿no? Vas a tener esa claridad, ese valor para sacar esos proyectos que tienes en mente hacia adelante, ¿vale? También nos puede decir, pues que vas a tener que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Pero que vas a buscar ese equilibrio y esa sabiduría te sale a raudales por esta luna nueva. También nos puede estar indicando que vas a tener que ayudar a los demás, quizás en algún proyecto, quizás en, pues no sé, en alguna cosa, ayudar a lanzar eso que tanto, pues o tú te ves envuelto o te están pidiendo. Porque fíjate que nos sale otro rey, mi queridísimo Piscis, el Rey de Oros. Esta carta maneja la energía de Géminis y de Capricornio y nos viene a decir pues que es una persona amable, madura, confía en sí mismo y que es capaz de convertir todo lo que toca en oro, ¿vale? Esta carta nos viene a decir que vas a tener un poder económico durante estos meses. Que disfrutes de ello, ¿vale? Es que te abras a esa prosperidad que te está brindando esta luna nueva. Fíjate que nos han salido 2 reyes, también pueden ser 2 personas mayores que están a tu alrededor, pero son unas cartas muy positivas a nivel material y a nivel de pues esas iniciativas que vas a tener. Vamos a ver qué nos quieren decir las hadas para ti, mi queridísimo Piscis. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, se volteó. Se nos queda sanación emocional y te dicen, cuando tu corazón sane de su antiguo dolor emocional, recibirás nuevas bendiciones y amor. Pues no sé, mi queridísimo Piscis, a lo mejor estás pasando ahora por un momento así un poco crítico con ese Rey de Copas, ¿no? Pues que a lo mejor tienes que darte más amor tú o ser más tolerante con esa persona o hacer esa sanación para así poder llegar a plantar esa semilla y esa abundancia. Porque fíjate que en la base se nos queda, conéctate con la naturaleza, estar al aire libre te rejuvenece e inspira. Busca esa inspiración en la naturaleza, mi queridísimo Piscis, para que te haga ese clic en la cabeza y puedes avanzar hacia ese futuro y dejar ese pasado que a lo mejor te está produciendo un poquito de dolor emocional y abrirte hacia el futuro, hacia ese nuevo comienzo, para así poder llegar a esa riqueza material. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti los unicornios.
Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Fíjate, se nos queda abuelos y te están diciendo un vínculo especial que jamás dejará de existir te une a tus abuelos. Pues es muy probable pues que a lo mejor estén tus abuelos vivos, y los abuelos son personas sabias, tienen sabiduría y tengas que aprender de ellos para poder sanar, o tengas que aprender de ellos para plantar esa semilla y dar ese paso hacia el futuro para poder llegar a esa estabilidad económica. Es muy probable que si no están tus abuelos en vida, pues que ellos te estén apoyando desde ahí arriba en todo lo que tú quieras comenzar o iniciar, mi queridísimo Piscis. Porque fíjate que en la base se nos queda la curiosidad. Comienza un proyecto relacionado con algo que te produzca curiosidad. Mira, mi queridísimo Piscis, ya te están diciendo los unicornios pues que tienes que iniciar un proyecto. A lo mejor es un proyecto altruista o un proyecto humanitario que a lo mejor pues no te da mucho en esos momentos, pero que te satisface como persona. O también tengas que lanzar un proyecto o innovar en ese proyecto que quieras lanzar, ¿vale? O que tengas en estos momentos para así poder llegar a esa prosperidad. Pero que vayas y te conectes con la naturaleza para que la naturaleza te inspire a llevar todo eso a cabo y hagas esa sanación emocional, mi queridísimo Piscis. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían aconsejarte para esta luna nueva en Acuario. Te aconsejo que te veas el vídeo que he subido de esta saga de la luna, ya que en él explico más profundamente cómo nos afectará y con él complementarás tu lectura. Si esta lectura te ha gustado, te agradecería que le dieras a un like, que te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesites. Que pases una feliz luna nueva, mi queridísimo Piscis. Nos vemos muy pronto.